A tomar Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, para tomar el mismo pasaje que había compartido José la semana pasada y detenernos en el último versículo de ese segmento, que bueno, en realidad está unido con el que sigue, pero tenemos un título que lo separa allí. Podemos leer desde versículo 6 para más o menos recordar de qué se trata. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Interesante referencia de Pablo a Deuteronomio capítulo 10. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces quiero que nos detengamos a meditar un momento en el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Mahatma Gandhi, ¿saben quién es? La foto es de un hombre peladito de anteojos. ¿Tienen más? Bueno, es un activista. Él fue abogado, entre otras cosas, eh, y fue un activista por los derechos de los hindúes durante el dominio británico. Una época donde había esclavitud y abusos como suelen ocurrir en esas épocas imperiales. En una autobiografía publicada en India, cuenta él mismo, Mahatma Gandhi, que en los días de su juventud leyó la Biblia y se impresionó con los evangelios. Y llegó a pensar que ahí, en el cristianismo, estaba la respuesta a los prejuicios raciales y las diferencias de casta que estaban afectando India y África, todo el sur de África, durante esa época de dominio británico. Un domingo, Gandhi se acercó a una iglesia cristiana que estaba cerca con el propósito de hablar con el pastor. Su idea era que cuando terminase el culto, tener una charla con el pastor y interiorizarse en el cristianismo para hacerse cristiano. Pero cuando se entró en el templo, las personas que estaban allí recibiendo a la gente, tenían ese ministerio, le dijeron que esa era una iglesia para blancos y que fuese mejor que se buscara la iglesia para negros, que estaba por la misma calle más abajo. Gandhi salió ese día de la iglesia para no volver nunca más. Más adelante, en diferentes ocasiones, tanto en entrevistas, en notas que se le hicieron para diarios y demás, él cuenta que en aquella oportunidad, al salir de la iglesia, pensó, este no es el Dios que mi gente necesita. En medio de la discriminación y la opresión, no necesitamos un Dios que fomente y amplíe esa brecha y esa discriminación. Hay una frase muy conocida por él, no sé si todos sabían que es de él, no sé si todos sabían que es de él, que dice, yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Eh, la han usado algunos vecinos, algunos amigos y otros personajes en la historia, pero es de Gandhi. Alguno puede decir, bueno, que Gandhi no estaba destinado para la salvación, posiblemente, pero hay dos cosas que yo quisiera pensar. En primer lugar, ¿cómo es que una iglesia llega a sostener una actitud como esta? Una iglesia, una congregación completa, llega a abrazar una actitud así. Nadie se levantó para decir están equivocados, no está bien, no es correcto, nadie se dio cuenta de la discriminación que estaban haciendo, o nadie se animó, sabían que estaba mal, que eso no es del Señor, pero no se atrevieron a decir nada, o dijeron y nadie escuchó.
no quisieron hacer caso, no quisieron reaccionar o reflexionar sobre ciertas actitudes. Quiero pensar en la persona que estaba en la puerta ese día. Dicho en palabras de Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Posiblemente Gandhi jamás hubiese recibido a Cristo, pero no es lo mismo recibir a una persona que se siente 1 año, 2, 3, 5 y escuche el Evangelio y no le sea iluminado el entendimiento para que respondan en fe. Y otra cosa es que yo con mis actitudes aleje a la gente del Señor. William Barclay, reconocido comentarista del Nuevo Testamento, dice: una iglesia deja de ser cristiana cuando hace discriminación de clases. Él es inglés, además. En la presencia de Dios, una persona no es judía ni gentil, no es noble ni plebeya, no es rica ni pobre. Una persona es un pecador por quien Cristo murió, un cristiano. Si las personas comparten en común, una común filiación, también tienen que ser hermanas. Yo puedo estar de acuerdo con esta frase. Una iglesia deja de ser, o al menos de expresar la iglesia cristiana, cuando hace discriminación de clase o de cualquier otra, porque en la esencia del Evangelio está lo que hemos leído ya en Gálatas o en Filipenses, o en Corintios, que Cristo derriba las barreras para formar un solo pueblo donde no hay distinciones, sino que nos caracteriza la unidad en Cristo. El texto de Gálatas, que acabamos de leer y el que venimos leyendo, da ese énfasis en el versículo 10, cuando el apóstol Pablo se presenta ante los otros apóstoles, les muestra el evangelio que él está predicando, les cuenta su conversión, todo lo que ya predicó José el domingo pasado. Dice: no me pidieron ninguna otra cosa, no me exigieron ninguna otra cosa, excepto esta. Y ya decía José, no le exigieron circuncisión, ni ciertos ritos, ni formas en que tuvieran que comportarse, pero esta sí, porque esta sí es importante, que nos acordemos de los pobres. Incluso es parte de la defensa del apóstol, dice, y ciertamente así lo hemos venido haciendo. No hemos fallado en ese encargo. ¿Quiénes son los pobres? En el Nuevo Testamento se usan distintos vocablos. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego y hay distintas palabras que abarcan una variedad de condiciones y estados de las personas. Van desde mendigar, que es la palabra tokos, que es la que se usa acá, en Gálatas 2:10, alguien que tiene una profunda pobreza, pero también hay otras palabras que se tradujeron como pobres y que significan destituidos, excluidos, menospreciados. Justereo, que literalmente significa venir detrás y habla de aquellos que quedan en el fondo, que quedan rezagados, sin las mismas posibilidades que otros. Incluso alcanza también la idea de tener lo necesario, lo justo, trabajar para ganarse el pan diario sin posibilidades de nada más, sin ningún otro margen. Es lo que se come ese día y nada más. La palabra griega penés, los que viven al día, también son contados entre los pobres. ¿Y por qué es importante? Tan importante que cuando se da esta reunión entre Pablo y los otros apóstoles, a quienes él les llama los columnas de la iglesia, él termina escribiéndole a los Gálatas y le dice: no me han exigido ninguna otra cosa excepto esta, porque es importante. Nosotros vemos, en primer lugar, que la preocupación por los pobres fue una prioridad entre los primeros cristianos y los apóstoles. No un accesorio, no es una actividad que pudiera realizarse ocasionalmente, sino que fue parte fundamental del ejercicio del ministerio de los creyentes. En Hechos capítulo 6, por ejemplo, versículos 1 al 7, ustedes recuerdan, no lo vamos a leer porque creo que es un texto que tenemos muy en mente, se quejan los judíos porque las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces le dicen: acá está habiendo diferencias, algunas están quedando detrás. Los apóstoles tienen esa famosa expresión en la boca del apóstol Pedro: no es justo que dejemos de atender las mesas, que dejemos de predicar la palabra para atender las mesas. Y nombran el primer ministerio de institución apostólica y que sienta las bases para lo demás, que es el diaconado. El diaconado estaba encargado de distribuir los bienes de manera equitativa entre los pobres para que nadie se quedara sin el sustento diario. Pero ¿qué es lo que solemos notar?
que los apóstoles no dejan de predicar para atender las mesas, pero tampoco dejan de atender las mesas con la excusa de predicar. Se encargan de, yo no lo voy a hacer, pero alguien tiene que hacerlo, porque no podemos solo predicar el Evangelio y abandonar en sus necesidades a las personas que necesitan, que están en escasez. En Hechos 11, 27 al 30, viene un profeta y cuenta, les dice que vendrá un gran hambre. Ese lo vamos a leer. Hechos 11, 27. Distinto sería si leyéramos en Hechos 6 que dicen los apóstoles, bueno, nosotros estamos para otra cosa, estamos para atender las necesidades espirituales, las físicas que las atienda el Estado. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió ciertamente en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Una noticia, un gran hambre se avecina, o podría ser la noticia de ya hay una gran hambre, o la noticia, hubo terremotos y gente perdió casas y bienes. Y lo primero que el cristiano hace, y está muy bien, es orar por aquellas personas. Pero, ¿qué más puede hacer un cristiano además de orar por quienes están sufriendo una crisis? Lo que hacen los cristianos en Hechos 11 es, se dispusieron según sus posibilidades, claro que sí, pero vamos a enviar socorro para las personas necesitadas. Pero pudiéramos leer una cantidad, una docena de textos que hablan de esto, pero yo quisiera que leamos, que volvamos a leer esos famosos pasajes de Hechos 2 y Hechos 4. Hechos 2, 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo vuelve a decir en Hechos 4, 32 al 37. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ahí está la clave. Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta comunidad, comunión, que la Biblia usa la palabra koinonía para referirse a ella, que generalmente cuando se leen estos textos se devuelve la opinión, bueno, pero ¿es posible vivir de esa manera? ¿Cuánto tiempo duró ese estilo de vida? ¿Se extendió más allá de Jerusalén? Y hay ensayos escritos sobre esto y todo lo demás, pero a mí me queda una pregunta. ¿Qué entendieron esos cristianos que estaban dispuestos a vivir así? ¿Cómo entendieron el Evangelio que estaban, lo que dice el versículo 32? Entendieron que ninguno de ellos decía ser suyo nada de lo que tenían, sino que era del Señor y para compartir. ¿Qué produjo en sus vidas el Evangelio? Yo entiendo lo mismo cuando el Evangelio llegó a mi vida. Llegué yo a entender que lo que tengo no es mío, sino que es del Señor y es para compartir con los necesitados. Porque ellos sí lo entendieron y yo no. La atención de los pobres es una prioridad entre los primeros cristianos y los apóstoles. Lo segundo, la preocupación por los pobres es un tema recurrente y fundamental en el corpus apostólico, es decir, en las cartas, teología de los apóstoles. La preocupación por los pobres
está siempre presente y no es accesorio. Podríamos leer 2 Corintios 8:9, Filipenses 4, Efesios 4, 1 Timoteo 5 y una serie más de textos. Podríamos leer la epístola completa a Santiago, ya vamos a ir a leer un par de versículos sobre eso, pero si me acompañan a Romanos 12, 13 como una ilustración, si se puede decir, o como un resumen, una síntesis. A ver si puedo expresar la idea para que me acompañen en el pensamiento. Romanos 12, 13, de nuevo les digo, hay una lista, pueden buscar en su concordancia textos que hablan de la atención a los pobres, hay 47 solo en los evangelios, pero Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Antes, un par de aclaraciones. En primer lugar, los verbos que están usados aquí son participios del presente continuo activo, que eso significa que es algo que debe estar sucediendo de manera constante. No es algo que hace alguna vez, no es algo que te mantengas haciendo. Lo que está diciendo acá es, estén haciendo esto. Estén compartiendo para las necesidades de los santos, estén practicando la hospitalidad, y hace referencia a una forma de vivir. No a actividades, sino a un estilo de vida, a una manera de pensar y de conducirse en el mundo. Luego, los verbos usados, koinonontes, que les decía recién, que es la palabra griega que se traduce comunión o comunidad, la palabra koinonía, que significa comunicar, pero que tiene la idea de dar algo que es mío. Es la palabra que se tradujo como compartiendo. Bueno, la palabra compartir habla justamente de eso, de partir con alguien. Y no está hablando aquí del evangelio o de verdades morales, está hablando literalmente de bienes. Lo sabemos porque la siguiente frase es todavía más enfática. Practicando, de nuevo, un presente continuo activo, practicando la hospitalidad. La hospitalidad que para nosotros no tiene el mismo significado que tenía para ellos, porque, bueno, cuando nosotros recibimos a una visita, los atendemos bien, les hacemos un mate, ¿no? Sentite como en tu casa. Pero para ellos el concepto de hospitalidad es mucho más que eso, y la palabra que se usa es una palabra compuesta que significa amar, la palabra filos, amar filialmente a un extraño. A ese que no es de tu familia, tratarlo como si lo fuera. Tratarlo como que es parte de tu familia. Filoxenios es la palabra que se traduce como hospitalidad. Entonces lo que está diciendo aquí es, vivan, estén haciendo constantemente la comunicación de los bienes y estén tratando constantemente a los extraños como si fueran parte de su familia. Y eso significa que pueden sentarse a la mesa a comer y que pueden disfrutar de aquellas cosas que el Señor nos ha concedido, como decía Deuteronomio 15, que leyó David al principio. Pero hay una cosa más interesante todavía. ¿Dónde comienza Romanos 12, 13? En 12.1, el famosísimo Romanos 12.1 y 2. ¿Y qué dice ahí? Así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto, que es el culto racional, o otras versiones dicen, es el culto que a Dios le interesa. No se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cómo es, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí comienza, ese es el fundamento. De hecho, sobre eso se sostienen todas las indicaciones que vienen después de Romanos 12 al 16. Comienza por, vas a tener que estar dispuesto a sacrificarte por honrar al Señor y vas a necesitar ser transformado porque de otra manera, sin la transformación del entendimiento por el Señor, es muy difícil vivir como el Señor quiere. Lo que leímos en Hechos 2. Ellos entendieron el Evangelio y el Evangelio produce transformación real. No te amoldes a este mundo porque si te guías por los criterios del mundo es difícil compartir, es difícil tratar a un extraño como miembro de la familia si me conduzco con los criterios del mundo. Pero si el Evangelio produce transformación, entonces sí. Y ahí comienza, el versículo 3, comienzan todas las instrucciones. Digo pues,
esto. Los dones tienen que ser usados como deben ser usados. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Ámense los unos a los otros, versículo 10. Y en esa lista de cómo un cristiano vive siendo transformado aparece el versículo 13. Compartiendo para las necesidades, mostrando hospitalidad. Es así de importante. La renovación de la mente y una vida de sacrificio vivo no está en lo que predico desde el púlpito, o en que yo me pare a predicar en el púlpito, o que toque teclado como un adolescente, o ninguna otra cosa que yo haga, se tiene que ver en cómo vivo. Y eso incluye ser generoso cuando necesitamos. De nuevo, entonces, el fundamento es ser renovado, ser transformado por el Señor, para vivir de una manera distinta a como vivía yo antes de Cristo. Antes de Cristo, yo no quería compartir mis bienes, porque antes de Cristo yo no había experimentado cómo Dios compartió su mayor bien conmigo, que es su Hijo Jesucristo. Eso es lo que explica Romanos, entre otros textos que podríamos citar. Y ahora que yo he conocido la gracia de Dios en Jesucristo, tiene que transformar mi corazón para saber que nada de lo que tengo, dijo Salomón, nada de lo que tenemos es nuestro, de lo recibido de tu mano te damos. Y en última instancia, si todo lo que tengo es del Señor, cada vez que yo no quiero dar, en realidad es no dar lo que el Señor me dio. Deuteronomio 15, de nuevo. Pero vamos a quedarnos solo en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, la preocupación por los pobres. ¿Por qué es importante para los cristianos? ¿Por qué fue importante para los apóstoles? Porque es una preocupación destacada en Jesús, en los evangelios. De nuevo, les dije recién, si leemos los evangelios es donde más abundan referencias acerca del cuidado de los pobres. Vemos a Jesús tener cuidado de los pobres. Les dice a sus discípulos que tengan cuidado de los pobres. Por ejemplo, la alimentación de los 4.000 primero, de los 5.000 después. Ambos comparten una misma idea. Tengo compasión de la gente. Denles ustedes de comer. Pero, como no vamos a leer los 47 pasajes, vamos a leer solamente uno de nuevo para tener una idea. Después ustedes, como en su casa, pueden hacer el ejercicio. Lucas capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. Y también el hacha, leamos del versículo 8. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se tiene que notar que realmente te has arrepentido. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Léase, ¿y cuál es entonces el fruto del arrepentimiento que estás pidiendo que tenga? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, que se congregue todos los domingos. ¿No? ¿Qué dice? El que tiene 2 túnicas, déle una al que no tiene. El que tiene para comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. No abuses, no saques ventaja. Tratando con los chicos siempre, ¿no? ¿Qué 10 centímetros más para ganar el juego? ¿Qué corazón estás formando? Ganas el juego, pero ¿y el carácter? ¿Qué formas? Vinieron versículo 12 también. Vinieron también unos... perdón, el versículo 14, ¿no? Sí. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Notemos la predicación de Juan el Bautista. Tiene que haber fruto de arrepentimiento. Tiene que haber obras que evidencien que realmente te has encontrado con Cristo y que tu vida ha cambiado. Y
Es el mismo fundamento de Romanos, es el mismo fundamento de Hechos, es el mismo fundamento de todos los textos que leemos antes. Tiene que haber una evidencia de que si conociste a Cristo no puedes seguir viviendo y actuando como antes de Cristo. Como decimos a veces, ¿qué sentido tiene ser cristiano y vivir como si no lo fuera? Y aquí, ustedes ya saben, ¿no? En hermenéutica hemos hablado del tema, hay distintos tipos de interpretaciones y esta interpretación alegórica o mística, donde generalmente se le da a ciertos textos un significado espiritual, entonces habla de la pobreza espiritual de la gente. No, cuando la Biblia habla de la pobreza espiritual, habla de pobreza espiritual. Y lo dice así como. Pero cuando habla de la pobreza física, la trata así. El que tiene hambre, el que no tiene para vestirse, el que no tiene calzado, el que no puede sostener a sus hijos. Y en este caso les está diciendo a estas personas que se acercaban a escuchar el mensaje, les dice, ¿tenés 2 túnicas? Compartí. ¿Tenés para comer y el de al lado no tiene? Dale para comer. A los publicanos, no exijas de más. No abuses. ¿Cómo es que si querés ser cristiano, si querés ser un discípulo de Jesús, no se puede vivir abusando de otros, sacando una ventaja de sus necesidades? Es la bendición del Señor. El Señor nos bendijo porque mi vecino tiene un problema de salud y está vendiendo su casa más barata de lo que vale porque tiene que pagar el tratamiento. Eso en la Biblia se llama abusar de la necesidad del pobre, no oportunidad de negocio. Pero tiene que venir mi entendimiento transformado primero. Si no, yo sigo pensando, como no me sigo amoldando al mundo y no he sido transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Entonces, por eso la importancia de los pobres para la iglesia. Y por eso Pablo en Gálatas 2:10 dice, no me encargaron ninguna otra cosa excepto esta, que cuide de los pobres. Lo cual hemos venido haciendo. A esta altura de la historia, estamos en el 2026, falta poquito para que Cristo venga, espero que sea esta noche, pero a esta altura de la historia ya prácticamente no hay debate sobre este tema. Queda un resabio allí, pero en general la iglesia cristiana y puntualmente la iglesia evangélica ya entendió hace mucho tiempo que la preocupación de los necesitados, por los necesitados, es una misión de la iglesia que no la podemos delegar, no deberíamos delegarla a otros. Tampoco hay dudas, ya en general no hay dudas, que los pobres no solo deben recibir el mensaje del Evangelio, sino también las acciones del Evangelio. Ya se ha crecido, sobre todo en Latinoamérica, porque la teología que se ha estado haciendo en Latinoamérica desde los 60, puntualmente los 90, la teología de la liberación, con sus errores, lo puso en escena la discusión, Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez y demás, pusieron en discusión esta parte de, bueno, además de hablarles de su salvación eterna, no vas a hacer nada más, no les vas a comprar un par de zapatillas. Entonces la iglesia ya hace mucho tiempo que entendió. La confesión de Velar, que es una confesión, un credo que hicieron las iglesias de Sudáfrica en tiempos de nuevo dominio británico, en uno de sus puntos dice, creemos que en un mundo lleno de injusticia y enemistad, creemos que en un mundo lleno de injusticia y enemistad, Dios es de forma especial el Dios de los desposeídos, los pobres y los agraviados, y que llama a su iglesia a seguirlo en él. El Sínodo de las Iglesias Evangélicas de Sudáfrica en 2009 explica que la expresión de manera especial el Dios de los desposeídos se refiere a esa permanente preocupación de Dios por los pobres, desfavorecidos, ignorados y oprimidos. Por ejemplo, Éxodo 22, Isaías 1, Mateo, Lucas, Santiago, lo que hemos estado leyendo, y otros textos que pertenecen al Antiguo Testamento que no hemos leído hoy. No es que Dios tenga una relación especial, distinta con los pobres, con los ricos, sino que, como sí se leyó, leía David hoy, si tenés con qué ayudar, no ayudás, y el pobre clama a Dios en tu contra, ¿Dios a quién defiende? Dios es defensor de las viudas y de los huérfanos, así se presenta a Él. Y de manera que abusar del pobre es ponerme en enemigo de Dios.
Igual queda un pequeño debate sobre este tema, muy pequeño, que se resuelve bastante fácil en realidad, y es en dos aspectos. Se los voy a resumir porque es más largo, pero no viene al caso ahora, pero sí para que nosotros podamos reflexionar sobre esto. En primer lugar, todavía queda alguna opinión desencontrada sobre si la Iglesia efectivamente está llevando a la práctica esta doctrina que profesamos. Y en caso de que no lo estemos haciendo, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? O sea, todos estamos de acuerdo en la importancia de ayudar a los necesitados y a los pobres. La pregunta es, ¿y lo estamos haciendo? Pero no ocasionalmente, como les decía recién, cuando a veces, una vez al año, 2 veces al año, vamos a un barrio, trabajamos en una iglesia donde le gustaba hacer eso, entonces eh, a veces íbamos a un barrio, llevábamos a los hermanos que cortaban el pelo, ponían sus sillas, cortaban el cabello, lavábamos el pelo a los chicos, les llevábamos bolsas con mercadería, un ministerio muy lindo, un matrimonio que estaba llevando a cargo, pero nuestra conversación con ellos era siempre, bueno, ¿y qué más? Porque la gente, no hay que subestimar a la gente, cosa que habitualmente hacemos. ¿Cómo reaccionan las personas cuando hay campaña política? Vieron que se acerca la época, ahora ya viene, época de campaña y hay asfalto y se están a los puestos. ¿Y qué piensan las personas? ¿Qué conversan nuestros vecinos? Sí, voy, me van a atender, me van a cortar, pero no les creo porque están buscando algo de mí. Vienen y me ofrecen ayuda, pero no porque realmente quieren ayudarme, sino porque buscan algo a cambio. Y no viven acá. Vienen y hacen la campaña en el barrio, pero sus hijos no van a la misma escuela que mis hijos, no saben, no entienden. La gente va y se hace cortar el pelo, se hace un documento, tratamientos odontológicos y demás, pero no les cree. Y a nosotros como iglesia a veces nos pasa lo mismo. Porque ocasionalmente ir a algún lugar y hacer actividades de bien, la gente no es tonta. Y vienen, sí, y escuchan y todo, pero saben, esto me van a pedir algo a cambio. Y esa era la conversación que teníamos siempre con este ministerio. No, no, la duda es si la atención de los pobres es una misión constante, como lo era para la iglesia, es decir, vivir pensando en los necesitados y tener una actitud constante de extender la mano al necesitado, con un programa específico, con esto que leíamos recién en Hechos 2, un presupuesto destinado para eso, donde los bienes que la gente vendía sus propiedades, traían los bienes a los apóstoles y eran destinados ¿para qué? ¿Para qué eran destinados los bienes? Para ayudar a los pobres, claro. No que se quedaron los apóstoles, porque el texto parece que si lo cortamos ahí, está bueno, los apóstoles se quedaban con los bienes. Pero no, era para distribuirlos según las necesidades. Entonces, algunas preguntas en ese sentido. ¿La iglesia muestra realmente preocupación por los pobres? Me refiero a la iglesia, ¿no? ¿La iglesia muestra realmente preocupación por los pobres? ¿Cómo? ¿Qué lugar entre nuestras prioridades y presupuestos ocupa la atención de los necesitados? ¿Se opone la iglesia vehementemente a la injusticia y a la opresión en su mensaje? ¿Cumple la iglesia su rol profético denunciando la desigualdad y la corrupción de todos, como lo hizo el Bautista? ¿Qué nos lo impide? ¿Qué nos impide expresar abiertamente cuando hay opresión y desigualdad en contra de los pobres? ¿Temor? ¿Intereses? ¿Indiferencia? Entonces, en ese sentido, hay todavía un debate. ¿Realmente la iglesia cristiana está llevando adelante la misión que profesa, que dice, que entiende que es importante? El segundo punto en el cual está el debate es en qué consiste realmente la ayuda al pobre. Así que quiero leerles 3 puntos, sus pasajes, para que los consideremos. Porque acá me parece que la discusión es menos importante todavía, porque se resume. En primer lugar, mientras ustedes buscan primera de Juan 3, 16, 18, la ayuda a los pobres es asistirlos en sus necesidades y urgencias, es decir, es ayudarlos, darles lo que necesitan. Entonces hay unos que dirán claramente, sí, la ayuda a los pobres es preparar la bolsita de mercadería y llevarles
Primera de Juan 3, 16 al 18. ¿A Mbappé? Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, de nuevo el fundamento, que venimos leyendo siempre. Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y fíjense el versículo 17. Si cierra contra él su corazón. Qué interesante, porque no dice solamente si cierra contra él la billetera o la cuenta. Si cierra contra él el corazón, porque claro, de nuevo, insisto, aunque sea cansador. Ahí está la cuestión principal. Si no hay transformación en el corazón, si no hay transformación en la mente, si no hay una manera distinta de pensar, el que tiene bienes de este mundo ve al hermano tener necesidad y cierra el corazón, tendrá que explicar cómo mora el amor de Dios en él. Interesante pregunta. ¿Cómo mora, cómo te habita el amor de Dios si ves al necesitado y no te compadece? Y no te surge decir, ay, ¿qué podemos hacer? A veces es desesperante porque uno quisiera ayudar a todas las personas y no se tiene para todas las personas. Pero nos conmueve la necesidad. Santiago 2, 15 al 17. Lo mismo. Y acuérdense que Santiago es una epístola que está exponiendo el argumento de la fe se tiene que hacer evidente en las obras. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentados y saciados, lo cual está muy bien, pero no le das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está muy bien ese deseo, espero que te vaya bien, deseo que te bendiga, ya realmente me conmueve, la primera parte está hecha, me conmueve, veo que David necesita algo, pero si le decís, anda, que se te... y no le das lo necesario, ¿qué aprovecha? Entonces, ayudar a los pobres consiste, o es parte de ayudar a los pobres, asistirlos en sus necesidades y urgencias, sí. Tengo que estar dispuesto a darles lo que necesitan. En segundo lugar, ayudar a los pobres es instruirlos, enseñarles, acompañarlos en un cambio de mentalidad y de estilo de vida. Efesios 4, 28. ¿Se está entendiendo? Efesios 4, 28. Te digo, a mí me gusta ver recetas de cocina por internet. No cocino después. Muchas de las recetas no las cocino. Pero me gusta ver y le sale bien a los muchachos. Pero una cosa es ver la receta en internet y otra cosa es cuando después uno la tiene que hacer, ¿no? Y ahí a veces se pega la calabaza, queda muy salada. Así que hablar de tener compasión y tener que mostrarla cuando Rosana entra es como ver las recetas por internet y después tener que cocinar. Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No sé si logramos ver el cambio de mentalidad de 180 grados. El que roba, ¿qué hace? Le quita a otros lo que es de otros para su propio beneficio, ¿no? Entonces acá le dice, el que robaba, acuérdense que esto comienza de nuevo con 4:17. Esto digo y requiero en el Señor, ya no vivan como los otros gentiles. Ahora ustedes son de Cristo, se tienen que mostrar de otra manera. Entonces, el que robaba, el que le quitaba a otros para sí mismo, ya no lo haga más. ¿Eso es todo?
No. Ahora, trabaje con sus propias manos para que tenga que compartir con los demás. O sea, pasar de quitarle al otro lo que es suyo para mí a dar de lo que es mío para el otro. Un cambio de mentalidad. ¿Para qué trabajo? Para darle al otro, para tener que compartir. En Hechos 2, cuando estábamos leyendo recién que los cristianos vendían sus propiedades, meditaban una cosa esta semana, y es que además de despojarme de mi propiedad, yo también estoy despojándome de la herencia que le iba a dejar a mis hijas. Por eso, todo lo que venimos leyendo comienza con este fundamento. Si no hay transformación en Cristo, es muy difícil que lo entienda y que lo practique. En Primera de Juan 3:16, que leímos antes, hermanos, Él nos amó dando su vida por nosotros. Ustedes también hagan lo mismo, den su vida. ¿De qué necesitas? El Uber, zapa. ¿Y cuánto cuestan las zapatillas? 20, yo no tengo 10, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Además de orar por vos, y además de enseñarte que dejes de robar a otros, también vamos a ayudarte en tus necesidades. Con Gaby tenemos una convicción, ¿puedo contar, no? Cuando viene una persona a pedirnos algo, nosotros le damos. Si es la primera vez. Después cuando uno ya los conoce y demás, por ahí se puede manejar distinto. Pero la primera vez que vienen a pedir el pañal para mi hijito, la leche, nosotros le damos. Porque en primer lugar, si está mintiendo, es problema suyo. Y tendrá que rendir cuenta delante del Señor. En segundo lugar, ¿y si es verdad? ¿Y si en serio tiene que comprar leche o pañales y yo no le doy? No quiero ser el responsable delante del Señor. A mí me ha tocado. Hubo una época en la que la necesidad era apremiante. ¿Cómo hubiese reaccionado yo? Si me acercaba a alguien a pedir, no tengo ahora. Y en realidad sí tiene. En todo caso diré, no te quiero dar. No tengo cuando tengo. Y leímos recién en Primera de Juan, una referencia también a Proverbios, a Deuteronomio. Si tenés con qué y cerrás tu mano. Entonces, instruir, dar y en tercer lugar, asumir una postura crítica ante las injusticias. Si me acompañan a la lectura de Santiago. Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y le dicen al pobre lo que le dijeron a Gandhi, tú allá, en otro lugar, o estate aquí de pie o sentate en el estado. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Miren lo que dice el versículo 6. Ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos? ¿No son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Se supone que está hablando de los ricos que no son creyentes. En este texto se supone que se está refiriendo a los ricos no creyentes. Está diciendo si en el mundo te tratan así, no debería ser la iglesia donde recibas el mismo trato. O sea, la gente viene necesitada, oprimida y maltratada de un mundo, un sistema corrompido, para luego llegar a la iglesia, que es la familia de fe, para seguir siendo menospreciada y despreciada en base a su clase o su raza o demás. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Cuando vamos a algún lugar, ustedes, por ahí algunos no saben, pero hay otros que se van a acordar. Cuando uno llega a algún lugar y pregunta, ¿y cuál es tu apellido? Y como no es de la colectividad, hay un rechazo. ¿No se acuerdan? Santiago 4, 16 y 17. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Y comienza con el versículo 13, ¿no? Los que dicen, hoy iremos y a la ciudad, estaremos allí, vamos a invertir, vamos a comprar cripto y tal cual, ¿verdad? Cuando deberían decir, si el Señor nos concede la bendición de poder hacerlo. Pero a eso se refiere con esa jactancia. Y toda jactancia similar es mala. Y Santiago 5, 1 al 6, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán, vuestras riquezas están podridas. Hablando de nuevo, los ricos, se entiende que está hablando de los ricos no creyentes. Vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han pagado a ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y han sido disolutos, y han engordado sus corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. De nuevo, todas estas palabras están dirigidas hacia los ricos no creyentes, pero ¿cuál es el llamado y cuál es la pregunta? Si yo asumo una postura crítica hacia los ricos de este mundo, decía mis vecinos, mis compañeros, mis colegas, cuando charlo con alguien y soy capaz de decirle, estás acumulando riquezas enmohecidas y tu corazón se ha engordado y es disoluto, tus riquezas no te van a salvar, estás poniendo tu esperanza y estás siendo injusto y demás. Asumir una postura crítica. Entonces, resumiendo, ¿en qué consiste la ayuda a los pobres? Ayudarlos en sus urgencias dándoles lo que necesitan, instruirlos, enseñarles para que cambien su manera de pensar, asumir una postura crítica ante las injusticias, todo junto, sí, ciertamente, todo junto. Esa es la misión que deberíamos desarrollar. Entonces, como conclusión, la Iglesia tiene un llamado y una misión que desde el inicio mismo, desde la concepción de la Iglesia, Marcos 16, Mateo 28, si lo quieren leer, hagan discípulos, hacer discípulos, incluye la proclamación del Evangelio, por supuesto que sí, pero también acciones que acompañan la predicación del Evangelio. Cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice, hagan discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y hay una serie de señales que están dadas para el bien de aquellos que están oprimidos. Obras de justicia, leímos recién, frutos de arrepentimiento que acompañen la proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Podemos orar? Un minuto. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. También te doy gracias por tu provisión. Reconozco que en mi vida tengo mis necesidades cubiertas y también tengo más de lo que necesito. Y por eso te pido, Señor, que me ayudes a ser generoso, a ser compasivo, a no enredarme en las cuestiones civiles a fin de agradarte. Quiero tener una mentalidad transformada y que mi mente y mi corazón sean siempre transformados por tu palabra. Y eso incluye también la manera en que manejo mis bienes, los bienes que me diste, que no son míos, son siempre tuyos. Entiendo que a mi alrededor hay necesidades y no puedo cubrir todas esas necesidades. Las personas no me necesitan a mí, ni a la iglesia, te necesitan a ti. Pero también quiero ser responsable con este mandato que me das, de no cerrar mi corazón ni mi mano cuando veo a otros tener necesidad y tengo con qué ayudarlos. Danos como iglesia, como tu iglesia en general, la madurez de entender en qué consiste realmente la misión. Que cuando vengas a buscarnos dentro de poco, no vas a venir a buscar bienes, ni infraestructura, ni multimedia, pero sí nos vas a preguntar cuál ha sido nuestra actitud con los necesitados. ¿Cómo hemos pastoreado a las personas? Danos esa sabiduría y esa madurez para ordenar nuestras prioridades como deben estar, comprometernos con la misión, con aquellos que están padeciendo, ser constantes, ser fieles y sobre todas las cosas,
que el nombre de Jesucristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Porque no buscamos alabanza para nosotros mismos, ni carteles, ni réditos de otra clase, sino que Jesús sea exaltado a través de lo que decimos y de lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.